La cuestión es, ¿se puede viajar, se puede hacer un viaje con un scooter de cilindrada media? Se puede llegar a recorrer, pues no sé, media España, un viaje largo. Puedes llegar cómodo, cansado, frustrado, corre lo suficiente, no, cómo se desenvuelve con, no sé, en un viaje largo, con el equipaje y demás. Todas estas son cuestiones que voy a intentar resolver hoy, porque cojo esta máquina que está detrás mía y me embarco en un viaje de 600 y pico kilómetros, Almería, Cantalejo, Segovia, a la concentración La Leyenda. Y nada, va a ser todo un desafío, porque esto lleva un motor monocilíndrico de 300 centímetros cúbicos y bueno, es un scooter de 3 ruedas, pero bien podría ser una X-Max 300, un Forza 350, un Kinko, en fin, un Burman 400, bien podría ser cualquiera de estos magníficos. Digo magníficos porque son motos con las que puedes hacer muchas cosas, todo el que la tiene lo sabe, pero no sé cuántos se atreven a hacer este tipo de viajes, así que hoy voy a ir contándoos cómo voy, en las paradas que vaya haciendo y cómo se desempeña, y vamos a ver si llego, ¿no? Estamos ahora mismo en invierno, y en pleno invierno, y aunque el clima es bueno aquí de donde salgo, de Almería, pues no lo va a ser tanto cuando llegue a la zona bueno, pues en España, ¿no? El equipaje que llevo es esta mochila que voy a coger aquí, al asiento, con un pulpo también, y aquí lo llevo repleto pues del pequeño equipaje, sobre todo ropa, equipaje, algo de comida, y bueno, y las cámaras y demás, y micrófonos para grabar este vídeo. Así que me termino de vestir, me pongo en marcha y a la aventura. 650 kilómetros y dice 6 horas y media, que yo intentaré parar, descansar y todo, o sea que serán más, pero parto a las 12:35, así que veremos a ver cómo llegamos y qué tal va. Empezamos. Bueno, pues primera parada en Mengíbar, Jaén. 220 kilómetros non-stop desde Almería. Y bueno, hasta ahora va la cosa bien. La verdad es que he pasado un poco de frío al llegar a la zona de Fiñana, la montaña de Almería. Pero luego ya, bueno, me he parado, me he puesto otra chaqueta, unas capas y tal, y bueno, son cosas del momento, ¿no? Pero en cuanto a cómo se está comportando de entrada la máquina, esta Tricity 300, pues el motor es una maravilla, porque es muy suave y no vibra nada, lo mismo que comprobé en su momento con la X-Max 300. Con lo cual, pues es muy agradable. Y la potencia, pues para ir a 120, que es el límite de las autovías, va bien, vas con el tráfico de sobra y sin tener que llevarla a tope. En este modelo en concreto, pues no es que vaya muy desahogada, porque tiene más peso con todas las, bueno, pues la parafernalia de las 3 ruedas, ¿no? Pero yo pienso que con un scooter normal, pues muy bien, pues de velocidad no hay problema. Y la protección es magnífica. Este scooter, claro, es muy ancho. Y la cúpula, aunque estas cúpulas de Yamaha, esta y la de la X-Max, no me gustan nada, porque no se ve bien a través de ellas. La densidad del material no es homogénea, no son buenas. Pues a pesar de eso, pues nada, muy bien. La verdad es que con una cúpula ahí que se le pusiera de alguna marca. Así que contento hasta ahora, 220 kilómetros. Acabo de repostar, estaba lleno hasta la bandera y aquí acabo de llenar y le han entrado 10 litros justos.
Así que 220 kilómetros, 10 litros justo. Ahora pondré en pantalla lo que salen los 100, pero vamos, el cálculo es sencillo. Así que nada, voy a continuar porque voy a aprovechar el buen tiempo aquí por Jaén. Buena temperatura, 16-17 grados. He llegado a estar a 5, 4 o 5, desde Almería hasta Granada. Y entonces voy a comer algo rápidamente, un pequeño sándwich, y voy a seguir para aprovechar el sol, a ver si llego a Madrid, soy capaz de llegar a Madrid. Bueno, el siguiente a Madrid hay todavía 300 kilómetros, 310 por ahí, así que pararé antes a echar gasolina, obviamente. Ya estamos viendo que cada 200 kilómetros en esta moto. Pero bueno, quiero aprovechar todo lo posible para ver si llego bueno, pues a Madrid lo antes posible, que no se me eche mucho de la noche, de la tarde encima, por lo que pueda pasar en estos días de enero. Así que continuamos. Bueno, pues segunda parada, recorridos otros, ahora un poquito menos, como unos 180, 200 kilómetros, y el cansancio empieza a pesar después de 400 kilómetros ya en esta Yamaha Tricity 300. Estoy en un lugar en la autovía, pues a unos 100 kilómetros de Madrid ya, al pasar Puerto Lápice, y bueno, hasta ahora pues la moto pues sigue yendo muy bien. La verdad es que puedes llevar un ritmo bastante alegre, vas con los coches, pasas a los camiones con facilidad y bueno, pues sin novedad, la verdad es que cansa más ya el ruido del casco y del aire, del viento. Y nada, voy a intentar seguir porque pues el frío, pues eso, no quiero que me pille antes de llegar a Cantalejo. Dos cuestiones, cuando uno hace un viaje en un scooter de estos, bueno, aparte de presión de los neumáticos, que eso es lógico, llevar la pantalla limpia, hay una cosa específica que de estos scooters hay que mirar, que es el nivel de aceite. El nivel de aceite motor es importante, a ver si aquí la cámara lo enseña, sí. ¿Por qué? Porque este motor, por ejemplo, 300 tiene 1,5 litros de capacidad de aceite. Y que, claro, con 1,5 litros en un viaje largo, si hay un poco de consumo, pues te puede bajar mucho el nivel. Y se puede quedar pues con un nivel demasiado bajo, ¿no? Entonces es un poco el peligro que tienen los scooters, que son motores muy fiables, pero que llevan muy poca cantidad. Este es un 300, lleva 1,5 litros, pero por ejemplo un Honda Forza de 125 lleva 800 centímetros cúbicos de aceite, menos de 1 litro. Entonces es muy importante cambiarlo, y de ahí también un poco el que los intervalos de mantenimiento de estos scooters en cuanto al aceite pues sean relativamente cortos, entre 4 y 6.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque al llevar tan poco aceite, pues claro, es batido y tiene un trabajo pues muy estresante, ¿no? Comparado con un motor que pueda llevar 3 o 4 litros y que en ese caso, pues obviamente cada ciclo, cada vuelta que da el aceite por el motor, pues o cada molécula de aceite, si quieres, pues es menor, que se llevan menos capacidad, ¿no? Esto es obvio. Pues entonces esta moto en concreto, pues yo le he puesto aceite limpio y nuevo para este viaje, pues de manera que bueno, que asegure que el motor está feliz y contento rodando con su aceite nuevo. Así que nada, y por lo demás, pues el asiento cómodo. Esta es una moto XL de tamaño, así que bueno, tengo espacio de más. Y para rizar el rizo le faltaría un cruise control como lleva la T-Max 560 o la 530. Pero ya digo,
la moto en sí agradable de llevar y bueno, vamos a ver la última parte del viaje. Así que me pongo el casco antes de que el sol me deje, que le quedan como una hora para esconderse y va a bajar la temperatura y vamos a ver si llegamos al destino final, a Cantalejo. Bien, pues esto es Cantalejo. Esto es Cantalejo, al día siguiente son las 9 de la mañana. Aquí y ahí abajo se puede ver tímidamente la Tricity. Así que llegué junto con otras motos que ya han llegado para pernoctar aquí en un hostalito. Vamos a ver si pongo esto que me encuentre. En un hostal, el hostal El Polvorín. Y os preguntaréis por qué no grabaste ya más ayer en el viaje. Bueno, el caso es que conseguí llegar y no grabé más en el viaje, pues os podéis imaginar. Llegué después de ese último repostaje que acabáis de ver, me metí acercándome a Madrid y bajó el frío, o sea, subió el frío, ya no sé ni lo que digo, estoy todavía afectado por el frío que pasé ayer. Bajaron las temperaturas y empecé a sufrir un poco, entonces realmente también llegar a Madrid es una locura. Cogí la Radial 4, que no hay nadie, esta que es de pago, pero después te unes a la M50 y es una locura, yo no sé el estrés con el que vive la gente, la velocidad que van, los coches unos están pegados a otros. Bueno, se nota que hablo como si fuera de campo, es que yo ya soy de campo, claro. Vivo en mitad del desierto solo, entonces fijaros el contraste. Y me pareció una locura, total, que pasar esa locura es como que te metes con ellos a meter rueda y tal, como si estuviesen en una carrera, o simplemente pasa y te echas a la derecha y dices, mira, vosotros tiráis que estáis locos perdidos y vais estresados, y mucha gente muy mal educada y todo eso, en fin, eso no me gustó. Pero conseguí pasar Madrid y ya pues las temperaturas en Madrid 1 grado total. Que llegué a salirme de la radial, de la M50, perdón, ya para disponerme a coger la Nacional 6, dirección a Coruña, y después ya te desvías. Pero en el momento que deja la Nacional 6, La Coruña, me empecé a quedar sin gasolina. Eran ya las 8 de la tarde, 1 grado, 0 grados, 1 grado. Y me iba a quedar sin gasolina. Bueno, tenía que hacer un último repostaje y estaba deseando llegar porque tenía las manos congeladas. A pesar de que llevaba unos puños Rainers que me he comprado, que están muy bien, son los más de invierno que tiene esa marca. Y después uno que encontré en Decathlon, que había unos de running, que son muy finitos, que los puedes meter debajo de un guante de moto, pero es que había unos de nieve un pelín más gorditos, Forlag creo que era la marca, y utilicé esos. Debajo de los de moto, las manos casi no las podía mover, menos más que no tuve que frenar ni hacer nada, ninguna cosa rara, ¿no? Conté con eso, llegué absolutamente los dedos congelados. Veo en la rotonda un montón de moteros que van a hacer la concentración Goldwing y demás. Hay que estar preparado para el invierno. Bueno, como digo, me salgo de la M50 y voy buscando ya entonces Segovia, y entonces entra en lo que a mí me recuerda estos días que estoy viendo los resúmenes del Dakar, en el empty quarter, en el cuadrante vacío, porque ya hice un viaje por ahí una vez, por Segovia, con un vehículo eléctrico, y me costó horrores encontrar puntos de recarga, y por la zona centro todavía faltan muchísimos, pero bueno, ya hay en un pueblo, en otro, tal, puedes ir cargando, pero en el empty quarter, aquel que yo le llamo, en ese cuadrante vacío como el de Arabia Saudí, de Segovia, parece que ahí en los alrededores, tirando como para Segovia, Valladolid, ahí no hay nada. Cuando digo nada es que me puse a buscar gasolinera
Y mira que esta moto gasta poco, le quedaba una raya, iba ya a punta de gas 70-80 porque iba congelado con las manos y todo. Y digo, bueno, 70-80 voy a gastar lo mínimo. Pues no encontraba que, claro, veía yo el teléfono como podía, porque con las manos, pues, imaginaros. Y me quedaban 40-50 kilómetros. Digo, tengo que echar antes de llegar, porque a lo mejor llego a Cantalejo, pero ¿y si no? Total, que tuve que desandar 4, 5, 6 kilómetros, no alejándome ya más de Segovia, porque digo, no hay gasolinera, es que no veía alrededor en la carretera. Bueno, me salí en un pueblo y ni una gasolinera, así que sí que cogí el teléfono y casi me tuve que meter en Segovia. Pues ahí ya reposté, calenté un poquito las manos e hice los últimos 40 minutos, pues eso, 30 kilómetros que habrá, o 40 hasta Cantalejo, pero ya las temperaturas eran 0, -1, 0, -1, -2, muchísimo frío. Bueno, conseguí llegar al punto de la hipotermia aquí, y eso que iba relativamente bien preparado, pero bueno, yo, como digo, vi una zona muy templada, vamos, la más cálida de España, que es Almería, y además, pues no hago viajes en moto. O sea, que es que, vamos, viajes en moto es rarísimo, casi nunca o nunca lo he hecho. Y bueno, pues tengo ropa y tal, venía ciertamente preparado, pero no tan preparado como hace falta. Bueno, pues este es el apartado del viaje. Pero este vídeo yo contaba y quería contar, y termino con esta reflexión, de cómo se viaja en el scooter. El scooter ha ido de maravilla, porque el scooter cubre muy bien el Tricity, pero en general todos los scooters cubren muy bien el cuerpo, y eso me ha quitado de piernas y de los pies, que se me enfríen mucho, ¿no? Eso, para viajar en invierno es como decir, en realidad son motos muy cómodas para viajar, y con estos motores, este motor de Yamaha es una maravilla. Yo creo que quizá lo mejor de esa moto Tricity, porque es suavísimo, y no vibra nada. Entonces lo puedes llevar a la velocidad que lo lleves, que parece un motor eléctrico. Fantástico. Y entonces, bueno, la velocidad, muy bien, porque tiene una punta esa moto de unos 140 kilómetros por hora. Entonces, imaginaros, la autovía para ir a 120, que se puede ir lo legal, va muy bien, los mantiene muy bien todo el rato, incluso en subida, las subidas más grandes, se puso a 110, a lo mejor no podía más de 110, sin llevarlo a tope, llevaba a 3/4. Y luego en las nacionales, pues 90 que se puede ir de máximo, los mantiene más que de sobra, pero podrías ir a 110, 100, 110, 120 si la ley y el tráfico lo permitiera, y fantásticamente. Con lo cual, incluso con un motor de 300, este tipo de viajes de 600 kilómetros, pues se pueden hacer, se pueden hacer. Lo único que echa un falta pues serían unas manoplas o unos paramanos, que realmente para el invierno, pues claro, unos paramanos de plástico pues te pueden quitar mucho aire y de las manos, que sería clave para que yo hubiese llegado bien. O unas manoplas directamente, que veo que utilizan en muchos sitios de frío y que llueve y demás, que también te tienen que aislar, ¿no? Bueno, en ese caso es prepararse un poco más, pero lo cierto es para que en líneas generales con el scooter puedes muy bien hacer viajes, y haría viajes como estos de 600 kilómetros. Pues en determinadas circunstancias y temporadas, pues sí. En líneas generales, pues no. ¿Por qué? Porque hay tantas autovías en España que en un coche se viaja mejor. Yo, mira que los coches no me gustan nada, pero es la realidad. Sin embargo, ¿te gusta la moto? Pues te pueden hacer en moto. Yo plantearía de hacerlos con tiempo. ¿Para qué? Para evitar autopistas. Para decir, 600 kilómetros me lo hago en 2 días en vez de en uno. Y evito autopistas, entonces voy por sitios más variados, veo pueblos y disfruto mucho más del viaje. Hago paradas. Yo plantearía o recomendaría a la gente que lo hiciese así. Yo he empezado a viajar así por circunstancias de un vehículo eléctrico, de un coche, y que tienes que hacer paradas cada 2 horas. Y he descubierto que se disfruta más. ¿Por qué? Porque te paras, te cansas menos conduciendo, o en este caso pilotando la moto, y ves muchos más sitios. ¿Qué pasa? Que para eso hay que tener tiempo, y el tiempo sí que es un lujo.
El tiempo es un verdadero lujo, casi más que el dinero. Hay mucha gente que tiene dinero y no tiene tiempo. Y el tiempo es un absoluto lujo. Y si tienes tiempo, pues puedes disfrutar una maravilla los viajes. Y como digo, bueno, pues en esta TCT unas manoplas que le hubiese puesto, y luego como tienes siempre en la pantalla en estas motos, pues se viaja muy muy bien. En una 125 a lo mejor no, las 300, 350 de sobra, y no digamos ya las Forza 750, las T-Max 560, es una auténtica maravilla con tus puños calefactables, asiento calefactable, una pantalla fabulosa de la T-Max y potencia para adelantar, divertirte, frenar, tumbar, bueno, lo que quieras. En resumidas cuentas, si sirve para algo este vídeo es para que, y si has llegado hasta aquí y no te has aburrido, es para que si tienes una scooter de media cilindrada, pues mi sugerencia sería animar a sacarlo de la ciudad, aunque normalmente se utiliza en entornos urbanos, pues utilizarlo en viajes de 80, 90, 100 kilómetros en tu provincia, descubrir sitios. Creo que es muy bonito, creo que son súper válidos para ese tipo de trayecto. Se disfruta, la capacidad de carga ayuda muchísimo, y luego ya también que cada uno los personalice. Manoplas si necesitas, vive en un sitio de mucho frío en invierno, pues que no te dé miedo ponerlas, porque al final el ir cómodo, aunque estéticamente a veces nos echa para atrás poner manoplas, poner maletas, poner cosas, y estamos muy condicionados a hacer esos cambios, realmente pueden marcar la diferencia, esos pequeños detalles. Si yo llego ayer con unas manoplas, por ejemplo, yo ayer en este viaje con la Tricity, le pongo unas manoplas a esta moto, o unos paramanos para el viento, y le cambio esa pantalla horrorosa que trae la Tricity, que se ve mal de serie, y le pongo una Hibi, una Air Max, una B2, tantas marcas, ¿no? Transparente, altura más o menos igual, si acaso un pelín más alta, perfecto, 2, 5 centímetros, que tú puedas ver, porque por la noche tenía que ir así, porque ya entre el vaho, entre que está un poquito tintada y que, como digo, se ve mal porque la densidad del material no es homogéneo, entonces las ondas de luz no pasan por el plástico como deberían para que tengan nitidez. Pues tenía que ir un poquito así, un poquito de lado, mirando tal. Total, me entraba más aire y iba más cabreado todavía. Pero con esos dos detalles, cambiados en esta moto, hubiese sido una moto fantástica, porque por otro lado suavísima, cómoda, te cubre, tal. Así que muy bien. En fin, que os animo a que utilicéis los scooters, y este vídeo para eso, vale para el que no se haya animado, pues a hacer rutillas, que sé que hay muchos grupos de gente de scooter, los veo por las carreteras, que salen y hacen su rutilla y tal, los disfrutan, y son motos súper válidas. Así que nada, lo dejo aquí, me voy a hacer otra actividad que he venido a hacer aquí en Cantalejo, de la cual habrá un vídeo separado, y nos vemos pronto en el canal. Hasta pronto.